Bueno, hermanos, como ustedes recuerden, estamos tratando una sección que reviste de mucha importancia en esta carta de Pablo a los Efesios. Y una de las cosas que nos señala Pablo es que los cristianos viven guiados por una convicción profunda que los creyentes no poseen, hermanos. Dios ha iluminado nuestros corazones. Dios ha iluminado nuestras mentes y esta convicción nace de una transformación real del poder de Dios que les da la capacidad no solamente para entender estas cosas, sino también para obedecer de una manera que no es posible sin la intervención divina. Por eso su forma de vivir es distinta, sus convicciones y capacidades los hacen diferentes a aquellos que no son cristianos. Y lo que realmente distingue a los verdaderos cristianos es el fruto que produce. La fe que reciben gratuitamente, hermanos, por la gracia en el momento de la regeneración no se queda solo en palabras, sino que se manifiesta en buenas obras. La fe actúa, transforma y da evidencia de sí misma. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, describe la vida del cristiano en esta carta de los Efesios como un andar. Nosotros, hermanos, estamos andando, venimos de una conversión, de una regeneración y nos dirigimos a un destino eterno. Esta metáfora de andar que Pablo señala aquí implica movimiento, acción y propósito. Hay un destino. Los cristianos no estamos estáticos, sino caminando continuamente hacia un destino, una vida que refleja la obra de Dios en nosotros. Por eso decimos que el mismo Pablo decía en Filipenses 1:6 que la obra que él comenzó en nosotros la perfeccionará, y estamos en ese perfeccionamiento, estamos en un andar, pero no hemos llegado a nuestra perfección. Todavía esperamos y nuestro destino está en la gloria. Y esto es precisamente lo que Pablo señala en esta carta de los Efesios. La manera en que vive un cristiano es profundamente distinta al que no es, o al que no lo es. Y la diferencia no es superficial, sino es esencial y radical. Brota de adentro. Nosotros creemos en Cristo, ellos no. Hemos sido transformados por la regeneración, ellos no. Por tanto, nuestras vidas reflejan esa diferencia. Somos diferentes. Por eso dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, noten la diferencia que él marca aquí, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vivamos de acuerdo a lo que somos. Como cristianos, vivamos como cristianos. Como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí está la exhortación, una positiva, que andemos como lo que somos, una exhortación negativa, que no andéis como los paganos, como los gentiles, que no conocen a Dios. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice a los cristianos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos llamados a imitar a Dios. ¿Y cómo? Andando en amor, viviendo en amor, como también Cristo nos amó. Y dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, por lo tanto andad como hijos de luz. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una vez más, aquí presenta el andar en contraste con la vida como andan los paganos, como andan los que no conocen a Dios. Los cristianos andan como lo que son, no andan como los paganos, andan en amor, andan como hijos de luz, andan como sabios. Los incrédulos, por el contrario, andan en la vanidad de su mente, andan en las tinieblas de la moralidad, de su ignorancia en pecado, andan como necios. Y precisamente, hermanos, ese contraste es el que vamos a estudiar en nuestro sermón de hoy. Aunque ese contraste es, digamos, lo que subyace en todo lo que Pablo ha venido diciendo. ¿Y qué es lo que vamos a tratar hoy? Que los cristianos no debemos andar como necios, sino como sabios. Hermanos, los cristianos no debemos andar como necios, sino como sabios. Y recuerden que en toda esta carta hemos estado considerando el andar del cristiano en su relación con el mundo. Esta pequeña sección tiene que ver con el andar, el vivir del cristiano en relación con ese mundo malo en el que vivimos. Por eso Pablo dice en los versículos 15 al 21, leamos una vez más esta porción.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que para el desarrollo, hermanos, de esta enseñanza, lo haremos básicamente bajo dos encabezados. Y en primer lugar, vamos a ver la naturaleza de la sabiduría cristiana, la naturaleza de la vida cristiana. Y en segundo lugar, miraremos la plenitud del Espíritu Santo. Y sé que, hermanos, esta sección la que se acabé de leer, reviste de importancia, como lo había dicho, pero también contiene muchas implicaciones que son importantes y no podemos pasarlas por alto. Por ende, vamos a tratar solamente el primer encabezado, la naturaleza de la sabiduría cristiana. Y vamos otra vez de los versículos 15 al 17. Dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y noten que el texto, que el apóstol Pablo parte en dos ideas fundamentales. Este texto que acabamos de leer lo divide en dos partes esenciales. Primero, declara que los cristianos son gente sabia, no necia. Los cristianos somos sabios porque nosotros vivimos no a la luz de nuestra propia sabiduría, sino a la luz de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, revelada en las Escrituras. Los necios viven no conforme a la palabra, sino conforme a los deseos y criterios y sentires de su propio corazón. Y en segundo lugar, dice que la sabiduría cristiana es sabiduría práctica, porque nos enseña cómo debemos andar. O sea que la sabiduría no solamente nos dice que los cristianos son gente sabia, sino que nos dice que esa sabiduría cristiana es práctica. Así que veamos en primer lugar que los cristianos son gente sabia, no necia. Y aquí en este punto, hermanos, sugiere un contraste entre lo que nosotros éramos antes y lo que somos ahora. Y el contraste entre nosotros que somos creyentes y los que no lo son. La Escritura muestra en reiteradas ocasiones el contraste entre la sabiduría y la necedad, especialmente en el libro de Proverbios, donde este contraste es uno de los principales temas. Por ejemplo, como en Proverbios 1:7, Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es decir, que la sabiduría empieza cuando nosotros tememos a Dios, que nuestra conciencia está siempre al tanto de que estamos delante de Dios todo el tiempo. Pero dice por el contrario, los necios que dicen, desprecian la sabiduría y la instrucción, desprecian lo que Dios dice, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios y la instrucción de Dios que da en su palabra. Ellos lo desprecian, por eso son necios. Ellos siguen su corazón. Los cristianos siguen el consejo de Dios. Proverbios 3:35, ¿qué dice? Dice también, los sabios heredan honra, mas los necios llevarán ignominia. Esto es decir, deshonra, vergüenza. Proverbios 10:1, otro contraste, dice, el hijo sabio alegra al padre. Hijos, ¿quieren ustedes ser gratos a sus padres? Obedezcan el consejo de Dios para ser sabios y agradarán a sus padres. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Versículo 8 del mismo capítulo 10 de Proverbios. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Qué significa eso? ¿Hará todos los mandamientos del Señor? Dice, mas el necio de labios caerá. Porque él dice hacer y no hace nada. Y en estos textos, hermanos, y hay muchísimos textos, simplemente esto es para señalar esta realidad entre el contraste entre el sabio y el necio. Estos textos podemos darnos cuenta de que la conducta del sabio es distinta a la del necio. Los sabios obtienen unos resultados, los necios otros muy distintos.
Y la sabiduría y la necedad son mutuamente excluyentes, como la luz a las tinieblas. Y recuerden, hermanos, que ahora nosotros somos hijos de luz y dice el Señor, anda en luz. Y si algo enseña la Escritura, hermanos, con mucha claridad, es que el hombre es por naturaleza necio. Nosotros sabemos esto, no nacemos siendo sabios. Somos necios desde nuestra infancia. El hombre viene a este mundo con una necedad ligada en el corazón, como nos dice Proverbios 22:15, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, que la vara de la corrección lo apartará de él. Todo hombre sin Dios es un necio, dice la Biblia. El necio es aquel que vive como si Dios no existiera. Es decir, él sabe que Dios existe, pero él vive su vida como si Dios no existiera, como si Dios no hubiera mandado esto y aquello. Él se desentiende de los mandamientos de Dios y él sigue los dictados de su propio corazón. Por eso dice el salmista en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio niega lo que es evidente, que Dios existe, para no someterse a su señorío, para no reconocer que depende de él. Y hermanos, pueden muchos de estos ateos prácticos estar en nuestras congregaciones. Pero no es que nieguen la existencia de Dios con sus palabras, pero con su forma de vivir lo están negando. Porque ellos saben que Dios ha hablado, sin embargo, ellos no escuchan la voz de Dios por medio de su palabra revelada, sino que escuchan su propio corazón engañoso. Eso es lo que le resulta ofensivo al hombre natural, que Dios esté por encima de él y que le pide cuentas por su pecado. Eso le molesta a esta persona. No le gusta que le digan cómo vivir la vida. Él quiere vivir la vida. El necio es el que quiere vivir la vida conforme a sus propios términos. Y esa es la acusación que Pablo hace en Romanos 1:19. Dice así, porque lo que de Dios se le conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a todos los hombres, aun aquellos que nunca han tenido una Biblia en sus manos. Pero dígame, ¿qué de aquellos que sí han tenido una Biblia en sus manos? Que les han estado expuestos a una predicación fiel de las Escrituras y aún así se resisten a hacer lo que Dios manda. Porque Él dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa aquí. Si ha escuchado estas palabras y no las hace, realmente no tendrá excusa en el día del juicio. Muchos piensan y albergan una vana esperanza de que Dios es un Dios indulgente, que así como vivieron la vida desordenadamente, Dios los admitirá a su reino. Pero se están engañando. Si tú no vives conforme al consejo de Dios, que es sabio, no estás viviendo conforme al camino de santidad y salvación que Dios ha trazado. El hombre ha cerrado los ojos ante tal evidencia. Él trata con todas sus fuerzas de no conocer esta realidad, y aunque le es imposible evitar conocerla, y conoce esta realidad como una parte de su mente, mientras con la otra parte dice no conocerla. Por eso continúa Pablo diciendo en el versículo 21, diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aunque Pablo está hablando aquí de la revelación natural, aquí estamos también implicando la revelación especial. Una persona puede conocer el consejo que Dios ha señalado en la Escritura, y esta persona, si no glorifica a Dios, obedeciendo su palabra, sometiéndose a ella, agradeciendo por sus promesas, esta persona está envanecida y está rechazando la sabiduría de Dios y está poniendo encima su propia sabiduría. Y este hombre, ¿sabe qué? Es un necio. Porque él cree que lo que dice él es mejor que lo que dice Dios. Para él es más sabio que Dios. Una persona, hermanos, cuando escucha el mandamiento de Dios y lo rechaza, está diciendo, yo soy más sabio que Dios. Yo sé que es lo mejor para mí. Dios no lo sabe. El hombre es un necio porque quiere negarle esa realidad, quiere negar lo que es evidente. Él sabe que está mal, pero él quiere rechazar, él quiere evadir esa realidad. El problema del necio no es intelectual, hermanos, es moral. No es que no entiende, es que no quiere entender. Él vive como si Dios no existiera para no rendirle cuentas al final de su vida. Por eso el necio se hace a sí mismo su propia autoridad y se hace Dios a sí mismo, aunque él dice que es cristiano. Hermanos, ¿cuántos que profesan la fe terminarán en el infierno?
Toda la vida hicieron su voluntad, no la de Dios. Se resistieron a hacer la voluntad una vez que la escucharon y una y otra vez que la escucharon, y siempre terminaron haciendo lo que a ellos mejor les parecía. Él se gobierna por sus propios deseos, por sus propios sentimientos. Es que yo no siento hacer esto. Pero eso es lo que dice la Biblia. No es que tientas, es que es lo que debo de hacer. El cristiano no se rige por deseo, sino por deber. Por esta razón se niega este hombre y se niega a obedecer el consejo de Dios y la voluntad de Dios. Su vida no está centrada en Dios, sino en este mundo temporal. Él vive aquí y el ahora. Él no le interesa lo que hay más allá de esta vida. No le interesa. ¿Sabe que eso le nubla la mente? Porque él está centrado en este mundo y muchas cosas que este mundo le ofrece tendrá que negarse a ellas, y él no está dispuesto a negarse. Ni siquiera a él mismo, que es el discípulo de Cristo, negarnos a nosotros. En el Evangelio de Lucas, el Señor cuenta la parábola de un hombre que vivió según sus propios términos. Estos hombres necios piensan que el mundo y la comodidad debe buscarse en aquí. Y ese hombre vivía y dice que había prosperado tanto que no cabía todas las cosas en los graneros, y dijo que iba a hacer graneros más grandes para acumular todo lo que tenía. No tenía espacio. En el versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Dice así el Señor: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, o muchos años, perdón. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa persona fue necia, porque la palabra de Dios dice que debemos hacer tesoros en los cielos y no acá. Que nuestra morada no está, estamos de paso por este mundo, y que nuestra morada eterna está en los cielos. Pero este hombre hizo provisión para acá, y no sabían que esa misma noche venían por su alma. Ese día era el día de morir, no de vivir. Ese hombre vivía para aquí y el ahora, y Dios dice que este hombre era un necio. No solo perdió todo lo que acumuló a lo largo de su vida en un instante, sino que terminó en la más terrible condenación eterna del infierno. Este hombre vivió y murió como un necio. Y la palabra necia crudamente es un tonto. Hay personas que viven enfocados en la vida aquí, en las riquezas, en la profesión, en cosas. Y estas cosas en sí no son malas, pero cuando ocupan el lugar y roban la mayor atención de nuestro corazón, se convierten en un ídolo y en algo dañino para nosotros. Pero ¿sabe qué? El sabio es aquel que conoce a Dios y vive conforme a ese conocimiento. Es alguien que en todo momento es consciente de que está delante de Dios, que observa no solo sus acciones, sino también sus pensamientos más profundos. Él sabe que Dios conoce todo eso de él. Este Dios santo, justo y majestuoso merece ser temido, amado y deseado. Por eso Salomón afirma que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Debes estar con reverencia ante ese Dios. Debes conocerlo para temerle. Debes conocerlo para amarlo. Si hay temor, hay deseo de hacer su voluntad. Si no hay temor, no hay deseo de hacer la voluntad de Dios. Si no hay amor, no podemos guardar sus mandamientos. Mismo Señor Jesucristo dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Que el móvil para obedecer los mandamientos es el amor a Él. Pero ¿por qué estas personas no hacen lo que Dios dice? Porque no lo aman, no lo conocen. Y esa es la base, y el temor a Dios es la base de la verdadera inteligencia, la esencia de una vida piadosa, de una vida centrada en Dios. La vida piadosa es una vida que agrada a Dios, centrada en Dios, no centrada en nosotros. Un cristiano es piadoso porque su vida está centrada en Dios, en los asuntos de Dios. Pero hoy estamos más enfocados en nuestros asuntos. El hombre comienza a ser verdaderamente sabio cuando recibe la salvación que Cristo ofrece. Y yo sé que un cristiano puede caer en circunstancias de necedad,
pero son ocasiones, no viven la necedad, que es distinto. Es a través de Él que somos reconciliados con Dios y llegamos a conocer al único Dios vivo y verdadero. Como Pablo lo enseña en Colosenses 2:3. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros estamos en Él. Lo cual, si estamos unidos a Cristo y en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría, nosotros ya deberíamos estar disfrutando debido a nuestra unión con Él. Y si no lo estás disfrutando es porque no estás unido a Cristo. Así que los creyentes estamos unidos a Él. Él es nuestra sabiduría, dice Pablo en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 dice que Cristo es nuestra sabiduría, porque no hacemos lo que nos parece, hacemos lo que Cristo nos ha señalado. Y somos luz en el Señor, Efesios 5:8, hablando de que ya no estamos en ignorancia. Eso significa que nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos espirituales han sido abiertos y ahora podemos comprender verdades que antes no podíamos ver. ¿Cuántos antes cogían una Biblia y no entendían nada de lo que se decía? Y ahora no entendemos. Es porque Dios ha iluminado nuestro entendimiento, es porque Dios nos ha unido a Cristo y ahora en Él tenemos su sabiduría. Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en el texto que vamos a estudiar, Pablo nos exhorta, hermanos, a vivir de una manera coherente con el conocimiento que ahora poseemos. Nos llama a que nuestra vida refleje esa verdad que hemos recibido, actuando conforme a lo que sabemos de Cristo y de su obra en nosotros. Pero usted se preguntará a este momento, en este punto, bueno, ¿qué implica tener sabiduría? ¿Qué es tener sabiduría? Si yo soy sabio, ¿qué es ser sabio? Bueno, ser sabio no es el que posee mucho conocimiento. Se puede conocerse muchos versículos de la Biblia, muchas doctrinas bíblicas, y eso no lo hace sabio. Sino que es sabio el que sabe aplicar lo poco que conoce. El que hace lo que sabe, porque él sabe que eso es lo mejor para él. Hay personas que tendrán menor conocimiento. Y hermanos, yo tuve una experiencia un día, un seminario en la Universidad Subcolombiana aquí en Pitalito, y habían dos hombres. Un hombre era licenciado en administración de empresas y tenía muchos títulos en temas de administración y economía. Y una pregunta en el silencio del salón se hizo conocer. Un hombre le pregunta a este hombre, a este licenciado, ¿cuántas empresas usted tiene? Y la sorpresa fue sorprendente, no tenía ninguna. Y uno de los hombres, yo sé que ustedes saben que es de una fábrica de quesos, él dijo, yo no había estudiado nada, pero yo tengo una empresa grande y ya vamos a abrir otra empresa. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Que este hombre, el licenciado, tenía mucho conocimiento, pero no sabía aplicar lo que conocía. El otro hombre, es decir, este pobre campesino, tenía empresas, pero lo poco que conocía lo aplicaba. Ese es el hombre sabio. Hermano, yo sé que usted se puede impacientar porque no conoce mucho de la vida, de las cosas, de la doctrina cristiana, pero preocúpate más por hacer lo que conoces, lo poco que conoces. Eso es ser sabio. Ahora, nuestra necesidad es ampliar nuestro conocimiento de Dios. Tener sabiduría no es simplemente acumular información o dominar muchos temas de conocimiento. La verdadera sabiduría se manifiesta cuando una persona sabe aplicar lo que ha aprendido con discernimiento, humildad y propósito. Es la capacidad de vivir conforme a la verdad, tomar decisiones justas, de hermanos, de actuar con integridad, guiados por principios eternos y no solo por conveniencia. El sabio no es quien más sabe, sino quien mejor vive lo que sabe. Hasta una frase salió de allí. El sabio no es quien más sabe, sino quien mejor vive lo que sabe. Usted es sabio cuando usted todo lo que aprende aquí lo vive. Usted puede hablar de una persona sabia. Puede que no entienda mucho, pero lo poco que entendió lo vive.
Eso es sabio. Y obviamente, ¿qué es lo que lo mueve a hacer eso? Porque usted teme al Señor, porque usted ama al Señor y porque usted quiere agradar al Señor antes que agradarse a usted mismo. Por eso el discipulado es negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz y crucificar nuestros deseos. Esto es lo que el Señor nos enseña en conclusión del Sermón del Monte, en Mateo 7, 24 al 27. ¿Sabe qué? Habla del necio y del sabio. Y cómo ve al sabio, dice: cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que él ha dicho, las palabras de Cristo. Y las hace, las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Sabe qué? La versión nueva, la nueva traducción viviente, dice un hombre sabio. Ahí no dice hombre prudente, sino hombre sabio, porque estamos hablando de los hombres que son sabios. Dice que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Es decir, que él está haciendo lo que Dios dice. ¿Y qué pasó? Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vinieron aflicciones, vinieron problemas. Esta persona le vinieron muchas circunstancias difíciles, pero estaba firme, descansando en el Señor. ¿Por qué? Porque él hacía lo que el Señor decía. Porque su casa, su vida, se fundamentaba en vivir, no de acuerdo a su propio criterio, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es construir la casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé con un hombre insensato. Otra vez, la nueva traducción viviente dice un necio. O sea que hay un contraste entre el sabio y el necio. Dice el hombre insensato, el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es la arena, hermanos? Lo que nosotros creemos que está bien. No es lo que Dios dice. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta persona en momentos de aflicción se derrumbó totalmente. Hubo ruina para esta persona, porque él confiaba más en su propio conocimiento y su sabiduría que en las cosas de Dios. Por eso el Señor dice: el que me oye estas palabras, mis palabras. Noten que hay dos tipos de oyentes: el necio, el que oye la palabra de Dios, pero el necio es el que no, el que no oye la palabra de Dios. O más bien, el necio es el que oye la palabra de Dios, pero no la hace. Ese es el punto. Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Cuántos de ustedes están escuchando la palabra de Dios hoy? Usted, si no la hace, usted, ¿qué está diciendo la Biblia? No yo. Usted es un necio. Si no hace lo que Dios dice. Versículo 24. Entonces aquí dice: y el sabio es el que oye la palabra de Dios y la hace. Eso es lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente, con un hombre sabio. ¿Y por qué ese hombre sabio? Porque está unido a Cristo. Porque Dios ha obrado en su corazón. ¿Cuántos hoy profesan ser cristianos, pero no viven como cristianos? ¿Cuántos dicen conocer a Cristo, pero no viven en obediencia a su palabra? El verdadero cristianismo, hermanos, no es el que conoce la doctrina correcta, sino el que la conoce y vive en consecuencia a ella. Ese es el punto. Es el que la vive. Efesios 5:15, Pablo afirma que los verdaderos creyentes son sabios. ¿Por qué? Porque han aceptado a Cristo, viven según la palabra, renuncian a sí mismos y buscan hacer la voluntad de Dios, no la suya. Se diferencian de los falsos cristianos porque obedecen lo que Dios dice. Esa obediencia a la palabra es lo que nos hace sabios. Todo cristiano puede caer en pecado, sí, porque el pecado aún habita en nosotros, sí. Cuando eso ocurre, aunque sea creyente, actúa como un necio. Por eso Pablo nos dice en Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Podemos caer en necedad un cristiano, sí, en alguna ocasión. Y por eso Pablo nos exhorta: no anden como necios, porque ustedes ya no son necios. Anden como lo que son, sabios, porque están unidos con una mente en Cristo. Y aquí otra vez la nueva traducción viviente dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Esto significa que si queremos vivir con sabiduría y no como necios, debemos aprender a pensar como verdaderos cristianos.
con discernimiento, obedeciendo la palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. Con discernimiento, obedeciendo la palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. Saber lo que está mal y lo que está bien, no de acuerdo a nuestro criterio, según la palabra. Y si yo sé que esto es lo bueno y esto es malo, desecho lo malo y obedezco lo bueno. Y amparado siempre por el Espíritu Santo que nos ayuda. Nadie puede, hermanos, obedecer en sus propias fuerzas. Como decíamos en nuestra enseñanza anterior, vivir en obediencia a Dios no ocurre por casualidad, hermanos. Los cristianos no se guían por sus propios impulsos, deseos o emociones. Cada decisión debe ser examinado a la luz de Cristo con sabiduría y propósito, buscando, note esto, siempre agradar a Dios y no a nosotros. Mire, si usted busca agradarse a usted, hay un problema en usted. El problema es que usted está obedeciendo a su carne y no a Cristo. Y la Biblia dice que los que quieren agradar a la carne no pueden agradar a Dios. Si la ley de Dios refleja su carácter santo, debemos imitarlo obedeciendo de manera apropiada a esa ley. Y digo apropiada porque los motivos deben estar en el sentido de temer y amar a Dios. Los cristianos somos llamados a meditar en esto, hermanos. La vida cristiana es pensar, reflexionar, meditar. Debemos pensar. El verdadero creyente es el que en la ley de Dios medita y de día y de noche. Usted está leyendo la Biblia, pero usted necesita pensarla. ¿Cuántas personas saben versículos y no saben ni entienden lo que están diciendo cuando recitan un versículo? No saben porque no meditan. Por eso dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Si no nos esforzamos por pensar correctamente, estamos siendo necios. Los cristianos debemos pensar antes de actuar. Debemos preguntarnos, ¿esto es correcto? ¿Esto es lo que a Dios le agrada? ¿O estoy buscando agradarme a mí? ¿Qué estoy buscando? ¿Mi comodidad? ¿O agradar a Dios en esto? Y debemos pensar piadosamente, es decir, que nuestros pensamientos siempre sean centrados en Dios, pensando en su gloria, buscando agradar a Dios en todo, haciendo todo lo que es conforme a su voluntad. No debemos actuar a la ligera, sino con diligencia. Dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivís, cómo tomamos decisiones. Debemos tratar la vida cristiana con la seriedad que se merece, hermanos. Esto no es un juego. Hoy mucha gente está jugando a ser cristiano y está jugando con algo peligroso. ¿Por qué muchas personas terminan en un psiquiátrico, hermanos? Porque juegan a ser cristianos. Si no lo hacemos así, estaremos comportándonos como necios. Hermanos, nosotros los cristianos no vivimos guiados por los impulsos o los deseos, sino por principios. ¿Cómo escoja con quién me casaré? ¿Qué carrera coger? Todo eso debe estar en el marco de los principios bíblicos, no en el marco de los deseos. Ay, voy a estudiar. Siempre que vamos a estudiar, debemos pensar en una carrera pensando, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que glorifica a Dios? Debemos tratar la vida cristiana con seriedad. Si no lo hacemos así, tendremos terribles consecuencias en nuestra vida. Dice la Biblia, ¿burlará el hombre a Dios? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted no puede esperar que le venga bien cuando usted ha hecho todo lo contrario a la palabra, cuando usted ha sembrado para la carne, y el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Corrupción segará. Los cristianos no vivimos de esta manera como viven los impíos. Y esa es la sabiduría que Pablo enseña en nuestro texto, actuar con entendimiento, no por emoción. Nosotros los cristianos no actuamos por la emoción del momento. Como decíamos con los jóvenes, ustedes tienen que aprender que hemos venido de fábrica mal distorsionados en nuestras facultades. La emoción controla nuestra razón y no es así. Es nuestra razón la que debe controlar nuestra emoción. Por eso la Biblia nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. La fe cristiana no es ciega.
ni racional. Al contrario, quiere pensar, discernir, decidir con sabiduría. Hermanos, el cristianismo es realmente un cristianismo, una fe racional, donde debemos pensar antes de actuar. ¿Sabe quién es el que menos quiere que nosotros pensemos? El enemigo de nuestras almas, el Satanás. Así nos engaña fácilmente. Él quiere que no pensemos, que seamos ignorantes y necios, porque eso facilita el engañarnos. Hermanos, un falso maestro que es un emisario del enemigo, ¿qué es lo que hace que mantiene a estas personas buscándolo, siguiéndolo a él? La ignorancia. Entre más brutos los tenga, más fácil son, más manipulables son. Es preocupante, hermanos, que en muchos entornos evangélicos se priorice la emoción por encima de lo intelectual. Como decíamos esta mañana, hoy los cánticos no es nada racional, son cánticos, perdones, tontos, hermanos, coritos tontos. No hay nada de verdad, de abundancia en la palabra. Se busca provocar sentimientos, pero se descuida el pensamiento. Esto empobrece la fe, porque una vida cristiana sólida no solo se siente, también se entiende. Dios nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente. Cuando se ignora el intelecto, se debilita el discernimiento y eso abre la puerta a la confusión, al error y a una espiritualidad superficial, hermano, porque mucha gente en cuanto a la religión tiene tanta confusión, porque el diablo los tiene en ignorancia. Y a ellos les gusta estar así. ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto estudio? Dicen ellos. No se trata de eliminar, ahora yo no quiero, hermanos, que me malinterpreten, no se trata de eliminar las emociones en la adoración a Dios. Eso sería un error. Sino ubicarlas en el lugar correcto. Las emociones no deben gobernar nuestra fe, sino deben estar guiadas por la razón y una razón que ha sido santificada e iluminada por la palabra de Dios. Nos gozamos en la verdad. Yo no sé, hermanos, aquí en Pitalito había un concierto cristiano, pero no sé, concierto cristiano, eso como es contradictorio, pero había un concierto en cierto contexto evangélico, y recuerdo que el que cantaba estaba cantando en inglés, y una persona gritó, no entendemos nada, pero estamos contentos y Dios está contento. ¿Dónde ha llegado la ignorancia? Y la pregunta es, ¿qué frutos sacaron estas personas del entendimiento? ¿Qué dice Pablo? Canten con entendimiento. Y ahí no había entendimiento. Hoy es el culto de la emoción. Hoy la enseñanza es emotiva. Entre más nos hagan llorar en la prédica, el culto estuvo bueno. No entendimos nada, pero nos hicieron llorar. Ellos traen historias, historietas, anécdotas que nos toquen los sentimientos. Hermano, para eso están las novelas de la televisión. Pero hermanos, aquí venimos a aprender. Aquí venimos a educarnos. Aquí venimos a aprender y a conocer más del Señor y de su voluntad. No venimos a tener sentires. Las emociones no deben gobernar nuestra vida. Es decir, nuestras emociones deben surgir como respuesta a la comprensión profunda de la verdad revelada en las Escrituras. Así es que debemos tener las emociones subordinadas al conocimiento de la verdad. Y cuando entendemos quién es Dios, lo que ha hecho y lo que nos promete, entonces nuestras emociones se alinean con esa verdad y se expresan, hermanos, de una forma, hermanos, que es genuina y edificante. La oración auténtica no nace del impulso, sino del entendimiento. Como dice Martín Loyola, por eso les mandé el librito del avivamiento. Mire lo que decía Martín Loyola, un extracto de esta parte de este libro, dice él, y eso lo escribió en el siglo XX, más o menos en el año 1950, y él dice lo siguiente: es lamentable el hecho de ver cómo evangélicos dan a menudo la impresión de que ser cristiano solo significa que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en cantar coritos, ¿cierto? Aplaudiendo y cantando, y damos la impresión de que estamos alegres, en estar gozosos, en estar alegres, contando historietas y cuentos, bromeando y haciendo reír a la gente.
Aquel que está en nosotros y quien nosotros estamos, está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y debemos manifestar esto al mundo. Si algo está en contra de nuestra generación como evangélicos, es que no hay nada para el intelecto, que somos antiintelectuales, que no estamos enfrentando los problemas ni desplegando este conocimiento y esta sabiduría. Debería avergonzarnos si esto es así. El cristiano es un hombre sabio, él es poseedor de esta sabiduría que es la que realmente importa y debe mostrarla y hacerla manifiesta, dice él. Hermanos, si en casos de intelectuales nosotros podamos refutar las mentiras del diablo, refutar todas esas cosas que enseñan hoy. Si alguien, hermanos, si alguien debe desarrollar sus capacidades mentales, ese es el cristiano. Si alguien debe leer muchos libros, es el cristiano. Bueno, buenos libros, ¿no? Él tiene que pensar como cristiano. Por eso dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Si usted no examina cómo anda, el mundo lo moldeará en su antojo. ¿Por qué hoy la iglesia se ha convertido en un lugar del mundo? ¿Por qué hacen lo mismo que el mundo hace? Porque no conocen la verdad. Y su vida será absorbida por él. Si usted no hace eso, su vida será absorbida por el mundo. Usted criará a sus hijos como el mundo. Usted vivirá como el mundo, se vestirá como el mundo, porque usted la filosofía del mundo lo ha moldeado. Dice el Señor, dice Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino renovados por medio del entendimiento, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero noten que en ese texto, Romanos 12:2, dice esto. Pero dice en Romanos 12:1 que vuestro culto es que racional. Y ahora, junte estas dos, debemos ser intelectuales, racionales y vivir en consonancia a lo que conocemos de Dios. Y así subordinamos las emociones, porque si no, dice Pablo, el mundo nos amoldeará a su antojo. Y no podremos comprender o comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que los cristianos debemos vivir como sabios, no como necios. Bueno, ahora Pablo pasa a decirnos, en segundo lugar, que la sabiduría cristiana es sabiduría práctica. Que la sabiduría cristiana es sabiduría práctica porque nos enseña cómo debemos andar, cómo debemos vivir. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las características de la sabiduría cristiana? ¿De qué manera el cristiano posee esta sabiduría? Bueno, en primer lugar, Pablo dice aquí en los versículos 15 a 16, cómo nosotros manifestamos que somos sabios, cómo los cristianos manifestamos que somos sabios. ¿O cómo se ve esa sabiduría cristiana en la práctica? Bueno, aprovechando al máximo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se les han pasado los días tan rápido? Y dice Pablo, debemos aprovechar al máximo el tiempo. Versículos 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra aprovechando es traducida del término griego exagorazo, que significa redimir o comprar totalmente. Pero aquí en nuestro texto significa rescatar el tiempo de su esclavitud del mal. Bueno, el punto es, la palabra aprovechar es sacarle el mayor beneficio a un objeto. En este caso, el objeto que estamos hablando, que le debemos sacar provecho, es al tiempo. Así que la idea es sacarle el máximo provecho a algo, y en este caso estamos hablando del tiempo, y el término griego que se usa aquí para tiempo no es cronos, el tiempo que se mide en un reloj o en un cronómetro, sino kairos, es toda oportunidad que tenemos en la vida. Lo que está diciendo Pablo es, mientras estemos en este mundo, aprovechemos todo el tiempo que tenemos, todas las oportunidades que tenemos para algo. Ahorita les digo para qué. Debemos aprovechar ese tiempo. Así que lo que Pablo se está refiriendo es a decir, aprovechen bien el tiempo, porque el tiempo no es algo que puede regresar, no es reciclable. Es que como cristianos sabios debemos aprovechar al máximo cada oportunidad que se nos presenta. El hombre sabio, ¿sabe qué? Sabe utilizar bien el tiempo, sacándole el mayor provecho para crecer, para crecer espiritualmente, para incrementar cada vez más su intimidad con el Señor, para mostrar por medio de su vida, su conducta y el poder y la gloria del Evangelio, para exponerse así a la maldad, abundando en buenas obras y obteniendo seguridad de salvación para sí mismo, lo que decíamos esta mañana.
Él busca eso para fortaleciendo la comunión, ganando personas para Cristo y a través de todo esto glorificando a Dios. Él busca todo esto, aprovechando bien el tiempo. Es tremendo que Jonathan Edwards era un hombre que se dedicaba mucho al estudio y a sus actividades, pero oraba más de 4 horas. ¿Cómo hacía? Hermanos, el problema no es de falta de tiempo, sino que no sabemos aprovechar bien el tiempo. Y debemos ser sabios aún en aprovechar bien el tiempo y en destinar, hermanos. Un cristiano nunca va a decir, nunca hay lugar para no orar, nunca hay lugar para leer la Biblia o leer buenos libros cristianos. Para todo hay tiempo, porque si lo aprovechamos, nosotros somos sabios y adquirimos sabiduría aprovechando bien el tiempo. Hermanos, ¿cuántos estamos gastando tiempo en cosas que realmente no valen la pena? Por eso es que Jonathan Edwards, en una de sus famosas resoluciones, precisamente antes de su 20º cumpleaños, no había cumplido 20 años y ya era uno de los más grandes teólogos y filósofos de Norteamérica. ¿Sabe? Porque este hombre no sabía desperdiciar el tiempo. Con 20 añitos, menos, o sea, apenas iba a cumplir los 20 años. Y ese hombre conocía mucho de la escritura como el pensamiento humano. Y todavía no había otra persona que haya sido tan influyente con sus pensamientos en Estados Unidos como lo fue Jonathan Edwards. Y él no era un emocionalista, era un hombre estudioso, académico, pero muy piadoso, que buscaba agradar a Dios. Dice él en sus resoluciones, dice, he resuelto no perder nunca un momento de tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. No, dice, resuelto no perder nunca un momento de tiempo, sino utilizarlo de la más beneficiosa manera posible. Edward era un hombre sabio, porque la primera señal de sabiduría que Pablo da aquí es un uso disciplinado del tiempo. Jonathan Edwards no solo ha sido un teólogo y filósofo más influyente, sino además fue el instrumento que trajo el avivamiento en 1734 y 35. Hermanos, el avivamiento en Estados Unidos no vino por pura emoción, vino por palabra, por conocimiento de la palabra. Y este hombre aprovechó bien el tiempo. Dice John Stott en cuanto a él, ninguno de nosotros puede estirar el tiempo, pero los sabios pueden utilizarlo sacando la máxima ventaja. No lo podemos estirar, pero le sacamos el máximo provecho. ¿Qué aprendiste hoy del Señor? ¿Cuánto oraste y cultivaste intimidad con el Señor? Ahora yo te pregunto, hermano, ¿se puede decir lo mismo de ti, de lo de Jonathan Edwards? El día que muramos, los que nos conocían no pueden decir de nosotros que vivimos bien la vida como Jonathan Edwards la vivió. O como quizá este hombre que escribió muy sabio como era Robert Murray M'Cheyne, que también murió a los 20 años, escribió muchos libros que han edificado a la iglesia. Hermano, ¿está usted aprovechando bien el tiempo, cada oportunidad para el bien de su alma? Porque usted lo más valioso que tiene no es lo que tiene alrededor, sino su alma. Este hombre rico, ¿se acuerda? Todo lo acumuló para aquí y ahora, pero su alma se perdió. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde lo más valioso, su alma, y la perdió? ¿Qué estás haciendo tú para el bien de eso tan valioso como es el alma y para el bien espiritual de los demás? Hermano, hay muchas virtudes que cultivar, mucho pecado que hacer morir, mucho conocimiento de Dios y de su voluntad que obtener, muchos buenos libros que leer, muchos hermanos que edificar y servir, muchos incrédulos que alcanzar, una comunión con Dios que fortalecer, una intimidad con Cristo que profundizar. Y para todo esto se necesita que utilicemos bien el tiempo, hermanos. Recuerda que la sabiduría no se mide por lo que conocemos, sino cómo vivimos. Y vivir sabiamente es vivir con la mente en la eternidad, con el corazón rendido al Señor y con las manos ocupadas en lo que glorifica a Dios y bendice a los demás. Usted puede decir, yo estoy ocupado en mi trabajo, estoy glorificando a Dios, pero ¿estás con tu trabajo ayudando a otros? ¿A la obra del Señor, a hermanos? Como cristianos que somos, debemos vivir aprovechando el tiempo, hermanos,
Pablo añade, porque los días son malos. Ninguno de nosotros puede estar seguro de que tendrá la oportunidad en los próximos minutos. Usted no sabe si mañana está vivo. Usted no sabe si ahora, en unos minutos, usted partirá de este mundo. No sabemos, hermanos, si nos quedan minutos, horas, días para hacer lo que debemos hacer. El tiempo no volverá, el tiempo es incierto y cada momento cuenta. ¿Qué harías tú si supieras que este es el último sermón que escucharás? Que tú salgas de aquí y no veas el día de mañana, que este sea el último sermón que escuchaste. ¿Qué puedes decir delante del augusto tribunal de Dios como viviste tu vida? Mira tu vida, como la estás viviendo. ¿Es una vida de un cristiano la que estás viviendo? ¿Estás haciendo lo que Dios manda? ¿Qué harías si supieras y que te queda poco tiempo de vida en este mundo? ¿Qué harías? Y jóvenes, no se refugien en su juventud, porque la muerte no conoce de edad. No se refugien en su juventud. Lo cierto es que usted sabe con certeza que va a morir, pero usted no sabe cuándo pasará eso. ¿Estás aprovechando bien el tiempo a la luz de eso? Todo lo que Dios le ha dicho en su palabra debe hacerlo, pero ¿cuántas cosas que has escuchado aquí las estás haciendo? Y debes hacerlo ahora, porque el mañana es incierto. No sabemos si hay mañana, como esos hombres que dijeron, Señor, mañana iremos y traficaremos y haremos esto, cuando insensato no sabe lo que nos depondrá el día de mañana. No sabemos qué nos vendrá el día de mañana. El mañana es incierto, pero el llamado de Dios es urgente. Obedecerle hoy es sabiduría. Responder con prontitud es fe. Vivir con propósito es rendirle gloria. No deje para después lo que el Señor le pide hoy. Si yo escuchares hoy su voz, no endurezca su corazón. Porque el corazón no se va a ablandar más. Usted podrá decir, pastor, pero yo hay unas cosas que arreglar y arreglo esas cosas y luego busco al Señor. Ese día nunca va a llegar. Usted sabe que está mal, pero usted quiere posponer ese arreglo y lo que estás haciendo es endurecer tu corazón. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a alejarnos de Dios, que valora lo superficial por encima de lo eterno y que muchas veces ridiculiza la verdad. Además, hermanos, luchamos con nuestra propia carne, con nuestras debilidades, tentaciones que buscan desviarnos del propósito divino. Hermanos, no solamente contamos con un tiempo limitado en esta vida, sino también enfrentamos una gran oposición. El camino de la fe no es fácil ni cómodo. ¿Quién dijo eso? Está lleno de desafíos, distracciones, resistencias, tanto externas como internas. Por eso nos cuesta orar. Por eso no podemos darnos el lujo de vivir distraídos, indiferentes de esta vida, hermanos. El tiempo es corto y la batalla es real. Necesitamos estar alerta, firmes en la fe y decididos a avanzar con valentía, con sabiduría y con dependencia total del Señor. Cada día es una oportunidad para resistir el mal, para abrazar la verdad y para vivir para la gloria de Dios, porque no sabemos si es el último. El hombre sabio no espera que la oportunidad le caiga del cielo, sino que él sabe que debe buscarla, comprarla sin estimar el costo. Dice el Señor, compra la verdad y no la vendas. ¿Y sabe qué es eso? Si la verdad está allí, voy a vivirla. No voy a esperar más tiempo. ¿De qué manera manifiesta el cristiano esta sabiduría? Aprovechando al máximo el tiempo. En segundo lugar, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, el cristiano, mientras sabe, o el cristiano sabe que mientras su propia voluntad es necia e insensata, él ve que la sabiduría de Dios es valiosa y es lo que él debe seguir. Antes de nuestra conversión vivíamos haciendo nuestra propia voluntad, ¿cierto? Como Pablo ya había dicho en el capítulo 2, note que eso ya lo había dicho en el versículo 3, dice de esta carta que dijo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, hacíamos nuestra voluntad. Éramos necios.
Pero ahora en Cristo nos hemos dado cuenta de nuestra necedad en que vivíamos, y no solo eso, sino que ahora sabemos que ser sabios es obedecer fielmente la voluntad de Dios. Ser necio e insensato es no someterse a la voluntad de Dios. Dice Salomón en Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio no se somete a Dios, vive según su propia lógica y por eso se pierde. En cambio, el sabio se humilla, escucha, aprende y obedece. El Señor mismo en la agonía del huerto de Getsemaní tuvo una lucha. Y oró por el Padre y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como cristianos no estamos llamados a imitar a Cristo. Que debemos decir lo mismo que Cristo dijo, aunque nos resulte placentero, debemos decir en esos momentos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y también enseñó a sus discípulos a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nada es más importante en la vida que conocer y hacer la voluntad de Dios, hermanos. Más adelante, en el proceso de conocerla, es esencial distinguir entre la voluntad general y particular. Hermanos, yo sé que la voluntad general, y yo creo que es bueno diferenciar entre la voluntad de Dios, porque hay dos aspectos. La general se llama así porque se refiere a la generalidad de su pueblo y es la misma para todos nosotros. Por ejemplo, Dios desea hacernos como Cristo y que crezcamos en santidad a todo su pueblo. Es la voluntad que todo cristiano sea miembro de una iglesia bíblica, ¿cierto? Que lea la Biblia, que ore, que se congregue fielmente, que participe en la cena del Señor. Todo esto es parte de la voluntad general porque es para todos. Pero hay una voluntad particular, sin embargo, que se extiende a particularidades de nuestra vida y es diferente para cada uno. Por ejemplo, ¿qué carrera debo seguir? Mire, el Señor no le dice, Antonio, tu carrera es ser ingeniero de tal cosa. No. Pero para yo escoger la carrera, yo tengo que mirar los principios bíblicos. ¿Qué capacidad tengo para esto? ¿Esto va a glorificar a Dios? ¿Esto me va a permitir guardar el día del Señor y no quebrantarlo? Esta vocación, porque hay unas vocaciones que van a impedir. De hecho, ¿con quién me casaré? La Biblia dice que no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Hay un principio. Aún para hacer los negocios, yo no puedo asociarme en negocios con personas impías. Una cosa es hacer negocios con impíos y otra cosa es asociarme con personas impías. Es muy diferente. Porque si fuera el caso de no poder hacer negocios con impíos, pues nos toca salir de ese mundo. Pero estoy hablando de hacer sociedades con personas que no conocen a Dios. Solo después de haber hecho esta distinción, hermanos, esto es ser sabio. Cuando nosotros hacemos, aún en estas voluntades, no conocemos. El Señor no nos ha dicho específicamente qué hacer, pero nos ha dado principios para que gobiernen cómo tomar decisiones en estos asuntos particulares. Solo después de haber hecho esta distinción podemos considerar cómo encontrar cuál es la voluntad de Dios para el Señor. Su voluntad general está en las Escrituras. La voluntad de Dios para su pueblo, de Dios, ha sido revelada en la palabra, pero no encontraremos su voluntad particular de manera específica en las Escrituras, pero sí principios que nos ayudan a gobernar esto. Pero encontramos esos principios generales que nos guiarán y nos harán sentir seguros, pero las decisiones detalladas tienen que tomarse después de pensar y orar cuidadosamente y buscar el consejo de los creyentes maduros y experimentados, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y si usted es sabio, va a buscar el consejo también de los sabios. Pero primeramente se ampara ¿en dónde? En los principios bíblicos de la Escritura. Así que el cristiano no se deja llevar por emociones o deseos momentáneos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Él necesita detenerse, pensar sabiamente, meditar en la palabra y reflexionar antes de actuar. Solo así podrá caminar con discernimiento y fidelidad, porque solo en hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros es que encontramos la verdadera felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? La verdadera felicidad no es hacer lo que a usted le parece. La verdadera felicidad está en hacer lo que Dios dice que debe hacer. Hermanos, Dios nos ha dado los mandamientos para que seamos dichosos. Y por eso decía el salmista que él se deleitaba, y dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son. ¿Y cuáles esas sendas? ¿Quién traza esas sendas?
la ley de Dios, la palabra de Dios. Para concluir, hermanos, te quiero preguntar, antes de terminar todo eso, para concluir, simplemente unas preguntas que quiero apuntar a tu corazón. Hermano, ¿estás viviendo de forma intencional o simplemente reaccionando a lo que ocurre a mi alrededor? Y yo digo eso porque hay personas que solamente van a orar cuando les pasa algo grave, ¿no? O en momentos de dificultad buscan las cosas, el consejo, pero antes no lo buscaban. Pero no debemos vivir en reacción, no debemos ser reactivos, sino proactivos. Es decir, debemos funcionar de acuerdo a lo que debemos vivir, como debemos vivir y como Dios nos manda. Te pregunto, hermano, ¿tus decisiones reflejan convicción bíblica o comodidad emocional? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Tú vives por lo que la Biblia dice o por lo que tus emociones te dicen? ¿Qué lugar ocupa la meditación en la palabra de Dios en tu proceso de toma de decisiones? Cuando tú vas a tomar una decisión, un negocio o algún asunto que debes decidir, ¿de dónde viene tu consejo? ¿De Dios, de los sabios, de hombres temerosos de Dios o del mundo? Porque la Biblia dice, dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová. Busco primero la dirección divina y actúo y luego pido que Dios bendiga lo que ya decidí. Hay personas que primeramente deciden, después buscan la voluntad de Dios. Pues ya para qué, ya decidió. Y después, pastor, ¿qué hago en este caso? Estoy viviendo estas consecuencias. Y él no vino para buscar consejo cuando tenía que tomar la decisión, pero viene a pedir consejo cuando ya tomó la decisión y está sufriendo consecuencias por causa de una mala decisión. Te pregunto, hermano, ¿estoy dispuesto a esperar en Dios incluso cuando mis emociones me empujan a actuar más rápido? Y hay momentos, hermanos, que no hallamos para dónde coger y las emociones quieren darnos un atajo. Hermano, confío en que su tiempo es mejor que el mío. ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser gobernadas más por la verdad que por el deseo? Pregúntate. ¿Estoy dispuesto a someter mi voluntad a la voluntad de Dios aunque me cueste? ¿Y por qué va a costar, hermano? ¿Quién dijo que no? Eso va a costar. ¿Sabe qué? Tienes que morir a ti. ¿Estás dispuesto a morir? Bienvenido al cristianismo. Si alguien quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa de Cristo, la ganará. ¿Has crecido en estos momentos en el conocimiento de las Escrituras? ¿Has crecido? No estoy diciendo que te sepas un versículo aquí y allá, no. ¿Los entiendes cuando los conoces, cuando los meditas, cuando los dices? ¿Eres una persona que medita constantemente antes de hacer algo o te dejas dominar por los impulsos y deseos? ¿Es la voluntad de Dios la que predomina en todas las áreas de tu vida, en cómo crías a tus hijos, en cómo manejas tus negocios, en cómo llevas las cuentas en tu hogar, en cómo gastas el dinero que Dios te ha dado? Todo eso lo meditas antes de hacer uso de esas cosas que en realidad tú eres un mero mayordomo de esas. Y Dios te va a pedir cuenta por las cosas que Él te dio, que son de Él. Tú eres un simple mayordomo. Dios te ha dado para que las disfrutes, sí. Pero te va a pedir cuenta de sus cosas, de tus dones, de tus talentos, de los bienes que entregó en tus manos, del alma y de la familia que te ha dado. Hermanos, que Dios permita autoexaminarnos cuidadosamente en todo esto, para que en el resto que nos quede de vida, vivamos como sabios y no como necios. Que Dios nos ayude, hermanos.